Pues gracias a Dios por otra oportunidad. ¿Cuántos creen que es una oportunidad poder leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos hable, nos ministre? ¿Sí creen ustedes que es una oportunidad? Sabes que hay muchos lugares donde no pueden abrir la palabra de Dios, pero nosotros tenemos la libertad de hacerlo y esa es una oportunidad. Santiago capítulo 1, verso 1, y estamos hablando del tema de la oración. Y hoy vamos a ver una petición. Hemos visto el modelo de oración del Señor Jesús, pues fue el Padre Nuestro que conocemos, ¿verdad? Ya sabemos que el Padre Nuestro no se dice cuando se oyen ruidos extraños en la casa o cuando se quiere espantar al diablo o eso, ¿no? Sino es un modelo, una manera que el Señor nos enseñó a orar, ¿sí? ¿Se acuerdan? A mí me gusta mucho esa parte que dice: el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y que habla acerca, y es una enseñanza acerca del maná que venía del cielo, que caía del cielo. Cada día descendía el maná, nadie podía agarrar de más porque se agusanaba el que quería agarrar, acumular para guardar, sino que cada día Dios le enseñaba a su pueblo que venía la provisión, así como cada día Dios tiene la provisión para tu vida. Digan amén, por favor. Y bueno, hoy seguramente tuviste tu provisión y mañana dice que no te afanes, porque tendrá el día también su provisión y su propio afán. Entonces, ¿qué significa la palabra maná? ¿Se acuerdan? Si es un alimento del cielo, porque Jesús dijo es el pan del cielo, pero ¿qué significa maná? ¿Qué es esto? ¿O qué es este milagro? En hebreo, maná es ¿qué es esto? Traducido a nuestro lenguaje mexicano diríamos: ¿qué milagro es este que está sucediendo? Cada que veían el maná. Entonces Dios tiene para cada día de nuestra vida algo especial y sobrenatural. Mañana Dios te sorprenderá con su bondad y dirás: qué milagro tan bondadoso y tan bueno sucedió hoy en mi vida, porque Dios ha sido bueno, ¿verdad que sí? Entonces hemos visto diferentes formas. ¿Se acuerdan cómo oraba Jesús y dónde oraba? ¿Cuáles eran los lugares que Jesús usaba para orar? Recuérdenme algunos de ellos. En el monte, en el desierto, a solas, en la madrugada, ¿sí? Inclusive en la noche cuando despedía a todos, él se iba a orar. O sea, Jesús tenía una vida de oración. Cuando él trabajaba en hacer la obra del Padre, porque él dijo: yo trabajo en la obra de mi Padre. Cuando él trabajaba, ¿por qué sucedían tantos milagros y sucedían tantas cosas? Bueno, uno era el Hijo de Dios, o es el Hijo de Dios, pero la otra, ¿en dónde tomaba su fortaleza y su poder? En la oración, ¿verdad que sí? ¿Cuántos han experimentado alguna vez que sinceramente no tenías una vida disciplinada de oración, pero un día tenías un problema y clamaste a Dios, y Dios, que es misericordioso, trajo una respuesta y una contestación a tu vida? ¿Sí o no? Y yo me ha pasado muchas veces que digo: bueno, y si ya sabía esto, ¿por qué en lugar de recurrir a esto, a aquellos o aquellas, por qué no recurrí a la oración? Si ya me la sé, ¿y por qué se me olvida? Pero aquí estamos para recordar todas las cosas que el Señor nos enseñó y que nos trae para que nosotros avancemos en nuestra vida cristiana. Y hay una oración que el libro de Santiago capítulo 1, desde el verso 2, porque el verso 1 solamente es un saludo, pero Santiago 1, verso 2 nos habla acerca y en adelante nos habla acerca de una oración especial.
la oración que tiene que ver con pedirle sabiduría a Dios. ¿Pedirle qué? Sabiduría a Dios. ¿Cuántos ya tienen suficiente sabiduría como para ya no recurrir a Dios? ¿Cuántos necesitamos sabiduría en todas las cosas? ¿Sí o no? Muchas cosas, si las hubiéramos hecho con sabiduría, no nos hubieran traído consecuencias. Pero a veces actuamos conforme a nuestro propio entendimiento. Ahora es bueno, pero siempre guiado por el Señor. Pero fíjese lo que dice el verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿La prueba de qué? De la fe. Sabes que tu fe tiene que ser probada. Y veíamos el domingo pasado acerca de cómo Dios compara esa prueba. Dice, cuando viene la prueba de fuego, dice, entonces muchos van a ser expuestos en cuál era su verdadero forma o su manera de ser en cuanto a lo que decían de sus ministerios o de su vida cristiana. Y dice, muchos cuando venga la prueba serán como el heno, como, ¿qué más? A ver, acuérdenme, la hojarasca y como la leña. Pero muchos, o como la madera, pero dice, y muchos, otros más serán como la plata, el oro y ¿qué más? Las piedras preciosas, ¿sí? Nivel zafiro, ¿no? O nivel esmeralda, ¿no? Pero imagínate aquellos que no están fortalecidos en su fe, porque dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, somos probados por el fuego. Ahora yo quisiera decirles, no, nunca les va a pasar nada, ya son cristianos, ya todo va a ser tan bonito y tan maravilloso. Pero ¿sabes qué? Sí es cierto que va a ser maravilloso, pero sí es cierto que va a haber luchas, sí es cierto que va a haber pruebas, pero más cierto es que siempre vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces viene la prueba de la fe. Y esa fe te produce paciencia, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Aquí viene una oración, la petición o la oración de pedirle la sabiduría a Dios. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, como dice, abundantemente y sin reproches, y le será dada. Imagínense, dice, viene una sabiduría que tú la pides y Dios te la va a dar abundantemente. Díganme, por ejemplo, ¿para qué necesitamos sabiduría? ¿Sí? Pero algunas cosas, díganme, por ejemplo, ¿para qué? Por ejemplo, a mí se me ocurre, para guiar a mis hijos, aunque ya están grandes, uno podría decir, pues ya que hagan su vida, ya son adultos, ya son casados, pero nunca vamos a dejar de ser padres, ¿cierto? Entonces yo necesito sabiduría, el poder dar el consejo para cada etapa de su vida, ¿sí? ¿Para qué necesitas sabiduría? Para vivir en paz, muy bien. Debes de tener sabiduría cómo conducirte en diferentes ámbitos de la vida para que no te metas en tantos problemas. ¿Alguien tiene algún proyecto o un sueño en su vida que esté queriendo realizar en este tiempo? ¿Sí? Pues tú necesitas sabiduría. Ahora, de hecho, todos debemos de tener un proyecto, un sueño, algo por lo cual caminar y hacer. Si tú ya has hecho cosas hasta el día de hoy, te felicito, pero tú puedes hacer cosas mejores, tú puedes mejorar, tú puedes agrandar, tú puedes extender,
tú puedes alargar tus estacas, tú puedes alargar tu tienda, puedes tomar visión de más cosas. Si ya lograste algo, puedes ir a más. Dios no tiene límites. Pero dice que pidamos a Dios sabiduría, el cual da a todos abundantemente y sin reproches, y le será dada. Pero fíjense el verso 6, pero pida con fe, no dudando nada. La sabiduría, dice, la debes de pedir con fe, así como pides por fe que te den un trabajo, así como pides por fe que llegue el sustento, así como pides por fe que venga la respuesta de Dios en cualquier área de tu vida. Dice que la sabiduría se pide por fe también, no dudando nada. ¿Cuál era uno de los problemas de los fariseos y los saduceos y todos los feos de aquellos tiempos con el Señor Jesucristo y con los discípulos? Ellos decían, ¿por qué estos hombres del vulgo vienen y nos enseñan? ¿Por qué estos hombres que eran pescadores vienen y nos hablan como si fueran rabinos? ¿Por qué el Señor Jesús, cuando era niño, se perdió un tiempo, 1 o 2 días, se perdió y no lo encontraban, y lo encontraron dando cátedra a los fariseos, a los sacerdotes? ¿Por qué? Porque estaba, y ¿por qué porque a ellos los veían mal? Decían, porque ellos decían, ¿de dónde tienen tanta sabiduría esta gente, estas personas, si no estudiaron nada? Y sabes, mucha gente se queda sorprendida cuando habla, cuando comparte algo, cuando expresa las cosas, que aunque no haya tenido muchos estudios, pero si tiene al Señor en su corazón, hay una sabiduría que viene del cielo para todas las cosas. De hecho, el Señor dice, ustedes no se preocupen qué han de decir en estos días, porque yo pondré las palabras en su corazón y en su boca. Y a veces dice, si yo tengo que ver a esta persona o dialogar con alguien, ¿qué le digo? ¿Cuáles serán las mejores palabras? Pero si tú dices, Señor, pon la sabiduría en mis labios, pon la sabiduría en mi corazón, entonces las cosas pues son diferentes, porque viene la sabiduría de Dios. Pero dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice, es como una onda del mar, como cuando en un lago, en alguna parte avientas una piedra y tú ves cómo las ondas del mar empiezan a extenderse del centro hacia afuera, pero de pronto ya no las ves. Dice, así es una persona que no tiene fe, es como una onda del mar. Dice, pero si tú la pides, Dios te la dará con abundancia. Ahí mismo en el capítulo 3 nos habla de 2 tipos de sabiduría. Vamos a ver. Y es en el verso 3:13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Entonces dice que los celos, ¿sí? Dice que también la contención, ser contenciosos en el corazón, ser jactanciosos, ser mentirosos. Dice que ese tipo de sabiduría es una sabiduría que no desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa.
O sea que hay una sabiduría mala y hay una sabiduría buena. De hecho, el Señor Jesús, cuando habla de los últimos tiempos, dice que habrá hombres inventores de maldad. Imagínense, inventores de maldad, que están inventando cosas para hacer el mal. Y tenemos pues tantos ejemplos que pues, ya no puedo, no tengo ni que decirles. Todo lo que vivimos a diario, todo lo que se escucha, todo lo que se oye, cómo lo hacen, de qué manera. Tienen que ser pues muy inteligentes personas para hacer la maldad, pero es una sabiduría, dice, diabólica. Pero cuando hay celos y contención también es algo perverso, aquí dice, y es diabólico. Pero el verso 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, después benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces nos da una serie de situaciones o una serie de puntos en lo cual nos demuestra los frutos de la sabiduría. Y dice, primeramente es pura, pacífica, amable. O sea, todo lo que hagas, todo lo que tengas que arreglar, todos los asuntos que tengas que resolver deben de ser con sabiduría de lo alto, para que no te roben tu paz, para que no te roben el fruto del Espíritu Santo, para que no entres en contiendas. Todo lo que sucede, dice la palabra de Dios, que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, ¿sabes qué? Un fruto de tu sabiduría es que arregles las cosas con paz. Un fruto de la sabiduría es que sea benigna, que sea bueno, que lo que haces es bueno, ¿sí? La terrenal, la diabólica, dice, es la que hace competencia. Nunca compitas con nadie. Que tu motivación para hacer algo no sea la competencia con otra persona. Pues si este lo hace así, yo lo voy a hacer mejor. O sea, tu meta es el Señor Jesucristo. Dice, prosigo a la meta, Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, mi modelo a seguir es Jesús. Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. O sea, lo que ven que yo hago, lo que ven que hizo el Señor Jesús, ustedes imítenlo. Pero nunca, una falta de sabiduría es la competencia. ¿Sí? La competencia donde hay celos, la competencia donde hay envidias, la competencia donde hay contienda, eso no es de Dios. Dice, hay perturbación y se te va la paz y pierdes todo. Pero dice, si es una sabiduría de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna y llena de misericordia. ¿Sí? Habrá situaciones en las que dices, parece que se me cierran las puertas. Y literalmente a veces Dios nos cierra puertas. Pero ¿sabes qué? Si tú eres sabio, si tu sabiduría viene de arriba, tú vas a decir, Dios tiene el control de todas las cosas. Y eso no debe de quitarme mi paz. Sino, Dios tiene otra puerta para mí o otras puertas donde está la bendición. Sí me puedo explicar un poco, pero yo les daría muchos ejemplos, pero uno fue cuando fuimos a oncología con mi esposa y nos cerraron las puertas y casi nos corrieron de oncología. Nosotros con el diagnóstico del cáncer ahí. ¿Y sabes qué?
Es una de las veces que yo entiendo que vino la sabiduría de Dios, porque yo le dije a mi esposa, si Dios cerró esa puerta, no te preocupes, Dios tendrá una puerta más grande para nosotros. Tú dices, oye, oncología es el mejor hospital de América Latina. Pues Dios tiene algo mejor. ¿Y qué pasó? Cuando regresamos y fuimos a ver al oncólogo particular y le hicieron todos los estudios nuevamente para ver qué quimioterapias le iban a poner a mi esposa. Sucedió que los resultados dijeron, su esposa está sana, no hay ni una célula cancerosa en su cuerpo. Imagínate, si yo me hubiera enojado, ¿por qué me cierras la puerta? Tú no existes. Y, oye, no te aceleres y tengo algo mejor para ti. Ahora, es un ejemplo, pero pueden ser ejemplos en muchas cosas de la vida. Porque dice que es una sabiduría que viene de lo alto. Es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos. ¿De buenos qué? Frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y para hablar de la sabiduría, pues hay un libro por excelencia en la Biblia que habla más de la sabiduría que todos los libros de la Biblia. ¿Cuál es? Proverbios. Vamos al capítulo 1, por favor. Y dice en el verso 7. ¿Cuál es el principio de la sabiduría, mis amados? El temor de Jehová. Y también dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿sí? Usted ha oído gente que dice, ay, a mí eso de la palabra me aburre, eso de la palabra, yo no quiero estar ahí. Y empiezan a tomar decisiones que tarde o temprano vemos los frutos de esas malas decisiones de no tomar la sabiduría que viene de Dios. Dice el temor de Dios. ¿Qué significa el temor de Dios? ¿Que le tengas miedo a Dios? No, significa el respeto, el alto respeto a Dios, ¿sí? Dice, el alto respeto a Dios es el principio de la sabiduría. Los insensatos la desprecian, pero los sabios pues toman esa sabiduría. Si quieres ser sabio, entonces tienes que tener temor de Dios. Por eso dice Santiago, pide la sabiduría, pide, pero empieza a tener temor de Dios es tomar en cuenta a Dios para todas las cosas pequeñas y para las cosas grandes, ¿sí? Toda decisión debe de ser puesta en las manos de Dios. En el verso 8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Perdón. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos en su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Y que este es un consejo de la sabiduría que dice
escucha el consejo de tus padres, escucha el consejo de tu madre. Pero ¿sabes qué? También dice, ten cuidado con quién te vas a juntar, ten cuidado con quién vas a participar. No te dejes llevar que porque ellos traen, aparentemente ellos dicen, traeremos dinero, traeremos cosas, será fácil, pero agredamos a la gente, hagamos esto, hagamos lo otro, porque dice que van a caer en sus propias redes y que tú vas a ver el fruto de cómo caen. Pero la sabiduría que viene de los padres, el consejo que viene de los padres, dice, tómalo, porque ese consejo te va a sacar adelante. ¿Cuántas veces un solo consejo mínimo que viene del corazón de un padre es suficiente para salvar a una persona, para salvar a una familia, para salvar a un hijo, para salvar un matrimonio, un consejo de un padre, para salvar una vida si está a punto de desviarse? Pero también en esta sabiduría dice, por favor, ten cuidado con quién vas a juntarte y con quién vas a andar. No te dejes llevar por lo que traen o por lo que te dicen. El verso 20 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de las ciudades, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a la reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu tú sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. ¿Y cuántas historias tenemos en la Biblia de hombres que empezaron como hombres sabios, pero que empezaron a desviar su corazón por tantas cosas? Salomón era un hombre sabio, era contado como el más sabio de la tierra. De hecho, escribió los libros de la sabiduría de Dios, Salmos, Proverbios y Eclesiastés. Pero empezó a entrar también algo en su corazón que lo fue desviando. Y fue el asunto de pues empezar a dejarse ir por el deseo de las mujeres. Y dice ahí en la palabra que tuvo más de 1000 esposas, imagínense. Deje las esposas, las 1000 suegras también ha de haber sido tremendo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué hizo Saúl cuando fue puesto como rey de Israel? Dice que se adelantó porque no llegaba el profeta y él quiso hacer el sacrificio que no le correspondía. Él como rey tenía sus funciones y el sacrificio le pertenecía al sacerdote o al profeta, y como llegó un poquito tarde, le dijo, ya lo hice yo. Y le dijo el profeta, locamente has actuado. Y cuando no tenemos sabiduría, hacemos locuras. Por eso dice el Señor en el libro de Santiago, si te falta sabiduría, pídele a Dios. Aun cuando tienes sabidurías, mira, si tú tienes que hablar o vas a hacer un negocio, vas a hacer algo con una gente, la sabiduría de Dios, simplemente en sus palabras, en su mirada, en su corazón, tú te vas a dar cuenta las intenciones del corazón. Esa es la sabiduría de Dios. Dice, si los pecadores te quieren engañar, quiere decir que vas a detectar las trampas y vas a discernir las cosas. Tienes que pedir la sabiduría de Dios. También Sansón pues estaba listo para ser el juez más honorable de todos los tiempos de la Biblia, pero sus pequeñas locuras lo desviaron y lo hicieron pues estar en derrota hasta el final de los días de su vida, que Dios tuvo misericordia. Pero
cuántas pequeñas locuras llevaron inclusive el libro de Eclesiastés dice que una pequeña locura es como una mosca que se para en un pastel grande y blanco. Una pequeña locura puede echar a perder todo. Una mala decisión puede cambiar el rumbo de la vida de alguien. Yo veo jóvenes, veo gente que va caminando bien, que vamos caminando bien en el camino del Señor y de repente una decisión torcida, entonces le dio vuelta a toda la historia de bendición que Dios tenía y se desviaron. Pero Dios dice que tú y yo pidamos la sabiduría a Dios, que nosotros clamemos, no solo que pidamos, que clamemos a la sabiduría. ¿Sí? ¿Quién es sabio y entendido? Dice la palabra de Dios. También en el libro de Proverbios, si vamos un poquito más adelante, en el 4, versículo 5. Desde el verso 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Y un padre puede ser el padre físico o el padre espiritual que Dios ha puesto para que te guíe. Y dice, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no las dejes y ella te guardará, y ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Dice la Escritura que adquiramos esa sabiduría, que adquiramos la inteligencia, que la amemos, que la conservemos. Ante todas las cosas dice sabiduría, pero no la terrenal, no la animal, no la diabólica, sino la que proviene del Padre, la celestial. ¿Sabes que si tú adquieres sabiduría, pues la palabra de Dios ya no nos va a dar tiempo, pero dice que es mejor que el oro, que es mejor que la plata? ¿Para qué quieres dinero? Si cuántas historias vemos, y ustedes pueden ver checar en Google, ya ven que Google sabe todo, pero no las cosas de Dios. Esas se adquieren en la palabra de Dios nada más, directamente. Pero la mayoría de las personas que se sacaron la lotería en Estados Unidos, la lotería, que de repente fueron millonarios de un día para otro, la mayoría terminaron pobres y la mayoría murió también trágicamente. Porque ¿sabes qué? La gente piensa que el dinero es ya el fin de todas las cosas. Pero dice Dios, pide sabiduría, porque tú debes de tener sabiduría para administrar 100 pesos, como debes de tener sabiduría para administrar 1,000,000 de pesos. Pero ¿qué es lo que nos hace aptos para las dos? Cuando eres fiel en lo poco, entonces Dios te pone en lo mucho. ¿Sí? Pero si no puedes administrar 100 pesos, Dios no te va a dar 1,000,000 de pesos.
¿Sí? ¿Cuántas veces hacemos la prueba y sabes qué? Aquí está este dinero, o Dios bendice a alguien y con ese poquito se alocaron y hasta se fueron y se perdieron? Imagínate, con unos pesos, imagínate si hubieran sido millones. Pues Dios es sabio también para darnos a nosotros todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, no pienses que si algo pasa alrededor de ti que no está de acuerdo a lo que tú estás queriendo ver, vivir o anhelar, no pienses que Dios te ha fallado. Más bien piensa que Dios te está dando a través de esto la sabiduría que viene de lo alto, para que comprendamos y entendamos los propósitos eternos que tiene para nosotros, ¿sí? Tú puedes pedir hoy para la renta, tú puedes orar para que hoy no te falte el pan, pero ¿sabes qué? Si tú tienes sabiduría, no te faltará nunca para la renta, nunca para el pan, ni nunca para nada, porque la sabiduría de Dios añade todas esas cosas. Busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te vendrán por añadidura. Entonces, como la Biblia nos está enseñando a orar por la sabiduría, para pedir la sabiduría, estamos en el taller de oración los jueves, y hoy estamos viendo que Santiago dice que si te falta sabiduría, ores, la pidas a Dios y te la va a dar abundantemente. Sinceramente yo necesito sabiduría porque hay tantas cosas en el ministerio, hay tantas cosas en la familia, hay tantas cosas en la vida diaria, y cada vez se añaden más, cada vez se extiende los compromisos para extender el reino de Dios, y yo tengo a veces hasta que escoger si esto sí es de Dios, si esto no es de Dios, si esto no será una trampa, si esto me está empujando Dios, ¿qué está pasando? Pide sabiduría, porque Dios te la dará, dice, abundantemente. Amén. Dale un aplauso al Señor, que eso es de sabios también, reconocer la grandeza de Dios a través de su palabra. Amén. Pónganse de pie y vamos a orar. ¿Cuántos quisieran orar conmigo y decirle al Señor: ¿qué sigue, Señor? Dame sabiduría, Padre. ¿Qué sigue? ¿Qué va a continuar? Amén. Inclina tu rostro por un momento. Padre, te damos muchas gracias por esta noche. Y venimos a ti en el nombre de Jesús, Señor, y obedeciendo a tu palabra, como dice el libro de Santiago, capítulo 3, verso 3 en adelante, Señor, que pidamos sabiduría, Señor. Que todo aquel que pida sabiduría, Señor, tú se la das abundantemente y sin reproches, Señor. Levanta tus manos al cielo por un momento y tú con tus palabras dile: Señor, necesito la sabiduría tuya, Señor. Señor, tengo que tomar tantas decisiones, tengo que saber qué va a continuar allá adelante, lo que tú estás poniendo delante de mí. Tengo que discernir y comprender tantas cosas que han pasado que a veces no las entiendo, Señor. Pero hoy te pido sabiduría, Señor, que venga del cielo, Señor. La sabiduría, Señor, que trae la paz, Señor. La sabiduría, Señor, que trae buenos frutos, Señor. La sabiduría. Porque ¿sabes qué? Si tú vas a pedir sabiduría a Dios y Él te la va a dar, va a haber buenos frutos en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y dice: el que pide la sabiduría, pídala con fe, no dudando nada. No dudes nada de lo que Dios puede hacer en tu vida. No dudes nada de lo que Dios es capaz de realizar por ti. No dudes nada de la fortaleza que Él
Él puede darte esta noche a través de su Espíritu Santo y a través de la sabiduría. Y yo oro porque vengan tiempos mejores, yo oro para que vengan tiempos de refrigerio, de descanso. Toda carga es puesta en las manos de Dios. Venid a mí los que están cansados, cargados, que yo los haré descansar. Que viene esa sabiduría que hizo la diferencia de los de Sadrach, Mesach y Abednego ante todos los jóvenes de Babilonia, de Daniel ante todos los jóvenes de Babilonia. Esa sabiduría que puso a José sobre Egipto porque era un hijo de Dios. Esa sabiduría que tenía Salomón, que venían de tierras lejanas para encontrar la sabiduría. Esa sabiduría que hoy la tenemos a la mano a través de la palabra de Dios y de la revelación del Espíritu Santo. Pedimos en abundancia. Dile al Señor: para mis asuntos pequeños y para mis asuntos grandes y complicados te pido sabiduría, Señor. Te pido sabiduría, Señor, para las cosas de mi trabajo, de mi familia, de mis proyectos, Señor. Hoy te pido sabiduría, Señor. Llévame y guíame, por favor, Señor. No quiero errar, no quiero equivocarme, Señor. Sabiduría, Señor, del cielo, de tu presencia, Señor. Y creo que me la das, Señor. No dudo nada, Señor, porque no quiero ser como la onda del mar, Señor. Pido creyendo, Señor. Pido creyendo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Porque el que busca encuentra. El que llama se le abrirá, y el que toca se le abrirá. Gracias, Espíritu Santo. Ven, Señor, ven, Espíritu Santo, llénanos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor.